Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, recuerden que estamos en todas las redes, somos Citas de Radio. Y ahora vamos a presentar a Clara Oyuela, que es nuestra próxima entrevistada, ya está del otro lado. Ella es escritora, es psicóloga, es psicodramatista. Yo llegué a ella por una charla TED que hablaba de la desconexión del celular y también por un libro que me parece súper interesante, todavía no lo conseguí, pero es Crónicas de una abstinencia, que escribió, obvio, de su autoría, que es un experimento fuera de línea. Bienvenida a Citas de Radio, Clara, mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Angie, ¿cómo andás? Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Sabés que hablábamos hace un ratito en el programa que esto de los teléfonos, la desconexión, proponer maneras para no estar pendientes del teléfono es un tema que nos ocupa bastante en el programa. Y justo, estuvimos viendo un poco tu Instagram y nos interesaba mucho, hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo surgió en vos esta necesidad como de hacer estos experimentos, que estaría bueno que también nos cuentes de qué se tratan. De desconectarse por un tiempo que no son horas, sino a veces días, y conversar un poco de eso. Sí, lo interesante yo creo es que esto yo lo empiezo, digamos, a investigar o a poner como en experimentación a raíz de lo que me pasaba a mí, digamos, ¿no? O sea, no en ningún momento yo con un pie afuera de esta problemática, sino totalmente atravesada como ser humano. O sea, soy psicóloga y sin embargo me siento totalmente, atravesada como todos, ¿no? Con miles de preguntas también sobre el tema, porque está lleno de matices. Entonces, desde esta sensación mía en un momento particular de mi vida, además, mucho antes de la pandemia, fue en el 2018 que yo lo empiezo como a ver como algo, acá quiero hacer como un cambio, ¿no? Entonces, a partir de una situación particular que yo estaba viviendo, digo, durante un mes me voy a desconectar del celular. Yo en ese momento podía, digamos, hacerlo, por cuestiones de que, estaba criando a mi segunda hija y un poco también ese fue el disparador, porque necesitaba hacer ese cambio. Y durante 30 días decido hacer como jugar a este juego, digamos, conmigo misma, de qué me iba a pasar si yo me desconectaba del teléfono. Entonces, establecí como mis propias reglas de juego, apagué el celular, lo puse en un cajón, agarré un teléfono viejo que tenía que solamente podía usar llamadas y mensajes de texto, y durante esos 30 días escribí una crónica por día de todo eso que me iba a ir pasando, ¿no? En el proceso de desconexión. Y esos 30 días dieron por resultado el libro de Crónicas de una abstinencia. Después, un tiempo después, empiezo a intuir que esto no era mío, sino que era una problemática colectiva, social. Durante esos 30 días estar un poco con un pie afuera, digamos, de lo que es nuestro mundo cotidiano y estar como observadora, ¿no? Además, con la paradoja de que yo durante muchos años viví sin celular, digamos, estuve en esa época, ¿no? Y entonces después, un tiempo después, a este tema lo empiezo a abrir, digamos, y lo empiezo a proponer al experimento, primero en un grupo de adolescentes que yo tenía como alumnos de psicología, jóvenes de 16 años, que hacen el experimento, también escriben sus crónicas y obviamente el tema se me empieza a abrir mucho más, ¿no? Porque me empiezan con nuevos interrogantes, como, o sea, si a ellos como adolescentes les pasó lo mismo que a mí, entonces, a ver, acá hay algo que digamos que no es menor, ¿no? Después lo propongo a un grupo de papás y mamás de otro colegio donde yo trabajaba, adultos, digamos, ¿no? Con hijos, digamos, padres y madres en etapa de crianza de niños de entre 4 y, 12 años, por ejemplo. También ellos se desconectaron, sus hijos vieron como sus papás se desconectaron, y en realidad a ellos se los propuse el experimento porque en realidad en ese momento la inquietud había venido de sus propios hijos, o sea que en talleres que yo dictaba, los mismos niños y niñas decían estar preocupados por cómo su papá y su mamá
usan todo el tiempo el celular, incluyéndome, ¿no? En ese grupo, ¿no? Entonces, este grupo de papás y mamás se desconectan. Después convoco a través de las mismas redes sociales a voluntarios mayores de 18 años de cualquier punto del país a que también se sumaran al experimento de desconexión. Entonces, bueno, súper interesante ver cómo en los diferentes grupos y en las diferentes edades aparecían los mismos síntomas ante la desconexión. Y estos síntomas tenían que ver con la abstinencia. Y la abstinencia tiene que ver con la adicción. Entonces, bueno, acá ya hay un tema como para analizar, debatir, ver qué hacemos, si queremos seguir por este camino con las generaciones que se vienen, si creemos que así como están las cosas, están bien, digamos, que las generaciones actuales nos muestran algo que está bueno, que es sano, que es positivo. Bueno, sigamos por este camino. Yo considero que hay que cambiar urgentemente las reglas de este juego porque hay toda una generación que se viene y generaciones que se vienen de niños y de preadolescentes que se merecen algo mucho mejor, digamos, ¿no? Mucho más sano. Entonces, bueno, este fue todo mi proceso, ¿no? En relación a los experimentos de desconexión. Clara, y ahora algo que pensaba también es, digamos, estar conectado o lo opuesto es desconectarse. Digamos, ¿qué gris hay en el medio luego de toda esta experiencia que por ahí fuiste observando o incluso tu testimonio? Digamos, ¿cuál puede ser el gris con el que se pueda vivir, ¿no? Con una conexión, porque en realidad también es como que esa conexión ya es parte de nuestro tiempo y como vos decís, va a seguir siendo, incluso por ahí peor, ¿no? o más intenso. Digamos, ¿cómo lo ves vos, ¿no? A esa cosa de convivir con algo que ya está instalado y que es parte de la vida. Sí, ese yo creo que es el gran desafío, porque por un lado tenés, por ejemplo, al gran filósofo de Corea del Sur, Byung-Hun Chan, que es súper radical con este tema y que, si yo te hablo desde mi idealismo o desde mi romanticismo de cómo miro la vida, digo, ay, me gustaría ser como este filósofo surcoreano, que no tiene, que realmente vive sin su smartphone, o sea, no tiene este tipo de comunicación porque vive en un idealismo de lo que es la vida. Ahora, yo creo que, por lo menos yo, como ser humano, o una amplia mayoría, estamos, digamos, viviendo otra cosa, ¿no? O la gran pregunta que nos hacemos muchos es cómo lograr una calidad de vida auténtica, sana, un poco más tranquila, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es el equilibrio? Yo creo que hoy todavía no lo encontramos a ese equilibrio porque además creo que estamos en una época en donde estamos en una transición no solamente en relación a las cuestiones y a las preguntas tecnológicas, es una transición mundial de un cambio de paradigma en muchísimas áreas de nuestra vida. Entonces hoy todo está como muy exacerbado, intenso, polarizado, pero estas preguntas empiezan a surgir y sobre todo empiezan a surgir después de la pandemia porque se empiezan a ver todos los efectos que provocó la pandemia a nivel tecnológico en lo que es la vida emocional, espiritual y física de las personas y sobre todo de los niños y de los adolescentes, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos está llamando y convocando al debate para buscar formas que sean más cuidadas. Yo creo que perfectamente podemos encontrar formas de organizar un poco este tema, ¿no? Como de ordenarlo, porque no es lo mismo ser un adulto en relación al uso del celular, que igual a mí me parece que como adultos lo estamos usando de más, y no hay adulto con el que yo hable que no me diga, ay, cómo me gustaría usarlo menos, soy un esclavo del teléfono. También es un síntoma, yo creo, de esta época de agotamiento. Sí. Realmente los seres humanos estamos en un sistema construido, digamos, en donde estamos agotados, pero no es lo mismo ser adulto que ser un niño. Entonces yo creo que hay cosas que perfectamente
con un poco de valentía, con un poco de digamos, de unión, de debate, de ponernos a poder debatirlo como una cuestión de salud pública a este tema, perfectamente podemos hacer cosas por las generaciones que se vienen, y ahí sí creo que podríamos estar hablando de grises. Yo hoy no creo que haya grises, porque un niño con un celular, un niño de 8 o 9 años con un celular en la mano, es un niño en riesgo, es un niño que está expuesto, es un niño que, como yo digo en esta charla TED, dejar a un niño solo hoy, con un celular, sin el acompañamiento, sin la contención, sin la mirada, es como dejarlo solo en una gran ciudad. Es equivalente a dejarlo solo en una gran ciudad. Y yo tengo una hija de 10, tengo una hija de 6 años. Yo no sé si las dejaría caminar solas por una gran ciudad, digamos, sin un tiempo, sin un acompañamiento. Digamos, van a encontrarse con cosas lindísimas en la ciudad, pero van a estar súper expuestas también. Sí. Y ellas no tienen las herramientas todavía para hacerle frente a todo eso a lo que estarían expuestas. Entonces, hay que pensar que, digamos, los contenidos, todo eso a lo que uno accede con un celular inteligente, es exactamente digamos, es la prolongación de la vida misma. Entonces ahí es donde yo digo, no es lo mismo ser un niño a ser un adulto. No es lo mismo el consumo de pornografía en un adulto que en un niño. O sea, estamos hablando de que para un niño eso es violencia, digamos, ¿no? Digamos, entonces creo que hay cuestiones que hay que empezar a ordenar urgentemente, porque es un tema de salud lo que estamos hablando. ¿Cómo estás, Clara? ¿Qué tal? Te saluda, sí, hola. Te saluda Elisa acá en la mesa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Escuchándote hablar, comparto con vos que es un tema también de edades, pero volviendo un poco a los grises, porque es como que a veces me pasa a mí en la practicidad que cuando hablamos, o sea, hemos hecho muchas notas sobre lo nocivo de la tecnología desproporcionada en el cerebro de los niños, en la educación, en la atención y demás, pero pareciera como que, o sea, investigar sobre esos temas no hace que después el consumo, cuando salimos de la conversación de la radio, disminuya, sino como que pareciera como que todo el mundo sabe lo nocivo que es, pero después es muy difícil de aplicar en la práctica las restricciones, ¿no? Entonces, pensando en una familia de adolescentes, me pongo un poco como ejemplo, ¿te parece que es constructivo, por ejemplo, que haya ciertas reglas? Por ejemplo, algo que sucede, decir, bueno, no se usan los celulares a la mañana, uno apenas se levanta, no se usan los celulares en la mesa, no se carga el celular al lado de la cama. Ese tipo de reglas o de comportamientos, ¿te parece que constituyen o contribuyen a que sea un uso más responsable del teléfono? Absolutamente, y además creo que en una familia, bueno, cada familia tiene sus acuerdos, ¿no? Cada familia es un micromundo, una microsociedad, digamos, ¿no? Y ahí no me quiero poner como a juzgar, ¿no? Como las formas familiares, porque bueno, hay muchas historias también adentro de cada familia, pero sí creo que en líneas generales todo lo que sea en las familias, todo lo que sean límites y bordes, por decirlo, que tengan que ver con el amor y con el cuidado y con que la intención sea lograr una comunicación adentro de la familia y de decir, bueno, queremos que no perder la conexión entre nosotros, porque creo que todos coincidimos en que el hogar, cualquier tipo de hogar, o sea, como esté constituido, pero el hogar, digamos, es ese espacio de bálsamo para un niño o para un adolescente, para después salir y enfrentar la vida. Claro. Es ahí a donde ellos, digamos, se forman primero y después salen a enfrentar la vida con todas esas herramientas que incorporaron en ese primer hogar. Entonces, yo creo que no está mal hablar de reglas, no está mal pensar en estos posibles como límites que uno ponga, porque además estos ejemplos que estamos hablando, pero absolutamente tienen que ver con el amor. Lo interesante es ver cómo cuando los adolescentes mismos hicieron sus experimentos, en muchísimos testimonios de estos adolescentes aparecían frases como, por ejemplo, adolescentes de 16 años, ¿no? Una de las chicas escribió: yo misma le pedí a mi papá en el desayuno que dejara el celular.
Yo misma me di cuenta que en el auto quería hablar con mi papá, o sea, se cambiaron los roles, ¿no? Perfecto. Súper interesante eso. Cómo el mismo adolescente cuando pone un pie afuera también se pone en observador y aparece una lucidez y una conciencia que uno da por naturalizado en el día a día, ¿no? Como, bueno, esto es así, lo usamos, es automático. Che, papá, deja el celular, ¿no? O sea, somos nosotros también los adultos, yo creo, en primera instancia, los que estamos mostrando una forma de ver y encarar el mundo en este momento. Y obvio que está lleno de grises porque también es muy positivo todo lo que nos está dando la tecnología. De hecho, mirá la paradoja, que ustedes se comunican conmigo a través de las mismas redes sociales. Y yo comunico este tema a través de las mismas redes sociales también. Entonces, digamos, está lleno de matices. Lo que pasa que bueno, es como hablar, a ver, en su momento como cualquier objeto de consumo masivo, creo, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar cuando aparece el tabaco, ¿no? Que fumábamos en lugares públicos, que fumabas en un avión, y de repente empiezan a aparecer estudios que empiezan a demostrar que bueno, que el exceso de cigarrillo te hace mal. Entonces, yo creo que con el celular está pasando en este momento lo mismo. O sea, es impresionante cómo en los últimos 2 años uno empieza a leer y a escuchar todos estos estudios científicos que aparecen desde todos lados del mundo, en donde empiezan a comprobarse las cuestiones nocivas y de empezar a ponerle bordes a este tema. No por nada, en muchísimos países, como por ejemplo Italia, Francia, Finlandia, Países Bajos, Inglaterra, empiezan a tomar decisiones en relación al celular y los empiezan a sacar de las escuelas, por ejemplo. Porque, y sin ir más lejos, la UNESCO recomienda que no se use el celular en las escuelas porque se comprobó cómo interfiere en el aprendizaje, en la atención, en la propia vinculación de los jóvenes. Y muchísimos de los problemas de bullying, de acoso, que como psicóloga trabajando en gabinetes se veían, eran a partir del uso del celular. Con esto no quiero decir que sin celular sacaríamos los problemas de bullying, no. Pero sí es un aliciente sin sentido, digamos, porque además lo que genera es esta cuestión del anonimato. Entonces, desde el anonimato, el no hacerse cargo, digamos, también, claro. Tal cual, y ni que hablar de los problemas de acoso, o sea, de niños que están medio, abandonados en esta emocionalidad, tienen el teléfono, y adultos que se ponen, digamos, en contacto con ellos. Entonces, digamos, creo que hay que, a estos grises que hoy estamos viviendo, por decirlo, bastante exacerbados, se merecen un debate y una puesta como en orden, ¿viste? Sin pensar en que no hay que vivir de la tecnología ni con tecnología, sino, bueno, a ver, dentro de todo esto que se nos vino encima, cómo armar un panorama un poco más sano. Y en el mientras tanto, la importancia de los acuerdos familiares, porque por ahí todavía no es algo, una política, digamos, algo que esperes que suceda, como por ejemplo no se puede fumar en lugares cerrados, como que por ahí estamos mucho más lejos de eso que del acuerdo puertas adentro, que por lo menos en ese ambiente sea cuidado según el criterio de cada familia también. Tal cual, absolutamente de Clara, acuerdo, sí. Antes de cortar, a mí me encantaron los testimonios como de gente que había hecho este experimento, como de las cosas que salían, me parecieron muy buenas. Hay 2 que me llamaron mucho la atención. Una es que justo en la experiencia de desconexión una persona había perdido a su papá y digo, ¿por qué me llamaron la atención? Porque digo, por cosas que uno excusa el estar todo el tiempo conectado es por si pasa algo que quiero estar al tanto. Y la otra que me llamó la atención cuando la leí es que para algunas personas también es como combatir la soledad, ¿no? Como la cuota social que las redes le permiten, que por ahí de otra forma no le es tan fácil o no tiene las herramientas y bueno, las pantallas le permiten conocer gente, animarse a salir, no sé, como que hay todo un mundo ahí atrás que cuando lo leí realmente, bueno, te lo quería traer a vos que sos la que recoges esa información.
Sí, es cierto. O sea, este primer testimonio que nombrás de esta chica que se desconecta y al tercer día de desconexión creo que es que ella recibe la noticia a través del celular de una amiga porque estaba desconectada, que el papá se murió. Y ella, sin embargo, a esa desconexión, cuando me escribe, a mí me conmovió y me movilizó muchísimo, primero porque yo no la conozco a esta chica, digamos, ella vino a través de las redes sociales y esto a mí me conmovió mucho humanamente porque esto que hablábamos de la paradoja, o sea, no la conozco, se comunicó conmigo a través de las redes sociales y hace el experimento de desconexión, vive la experiencia, seguramente una de las experiencias humanas más fuertes que como ser humano va a vivir, que es la muerte de su papá. La comparte, ¿no? La comparte conmigo como algo súper íntimo, digamos, ¿no? Repito, sin conocernos. Y ella lo agradece, digamos, me agradece por ese experimento, porque me dijo, la muerte de mi papá me agarró en un momento profundamente conectada, digamos. Yo agradezco al experimento, digamos, por haber estado tan conectada conmigo para recibir esa noticia, con ella misma, ¿no? Entonces a mí, digamos, me movilizó mucho y también esto de, wow, fue a través de las redes sociales. Claro. Entonces, digamos, esto no es menor, digamos, no se puede minimizar tampoco el efecto social y emocional que tienen las redes, porque como decían recién, mucha gente atravesó incluso la soledad de la pandemia y la salvó la tecnología. Claro. Muchos niños que no se podían comunicar con amigos porque no los veían en el mundo, se sostuvieron a través de la tecnología. Muchos ancianos incluso que durante la pandemia se salvaron en su soledad a través de la tecnología. Entonces, es un arma, digamos, de doble filo, porque es todo esto que estamos hablando y todo lo positivo. Entonces, bueno, es un mundo enorme. Por ahí, escuchándote hablar, Clara, lo que se puede hacer también es reflexionar junto con los adolescentes cuáles son las ventajas de la tecnología para ubicarla. O sea, porque yo no quiero caer como en la demonización, sino en ubicarla correctamente en lo que decías vos recién. ¿Qué cosas integradas positivamente en nuestra vida tiene la tecnología? Por ejemplo, yo vivo en el campo y es una herramienta enorme para la vida que llevamos. La calidad de vida se nos aumenta 100% porque tenemos internet. Y digamos, sí, absolutamente. Entonces, por ahí reflexionar con los chicos sobre las bondades de la tecnología y qué cosas están buenas para ubicarla correctamente en los lugares que tienen que ocupar y no que se expanda como una fuerza que no la puede frenar en los ambientes que no está bueno que esté. Entonces, por ahí esta reflexión o esta conversación te suma a decir, bueno, está bueno para esto, no está bueno para esto, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que ahí está el desafío como adultos de poder como presentar la realidad de lo que es, digamos, ¿no? O sea, está llena de contradicciones para bien, para cuestiones negativas, y si logramos al menos generar el debate. Ya la palabra de por sí, cuando uno debate y analiza y reflexiona, ya eso es muchísimo para los chicos, porque entonces no les estás dando por sentado que lo que está pasando es así, no busquemos cambios. No, a ver, analicemos, pongámonos a debatir con los jóvenes. Claro. Entonces ya eso es sanador también para ellos, escuchar a los adultos decir, ay no, para mí también es una batalla, no me gusta vivir de esta forma, pero por otro lado me habilita y me da muchísimas otras cosas, digamos. Entonces ya a ellos los está también ordenando, ¿no? Como, creo que bueno, es esto, ¿no? Lo importante, comunicarnos. Bueno, Clara, la verdad que súper interesante, muchísimas gracias por estos minutos, y también quería que nos recuerdes, a los oyentes, tenés un canal de podcast, ¿no? Sí, pero el podcast no es por este tema. No, ya sé que no es por este tema y por eso, porque me parece que también es interesante escucharlo y bueno, para invitar a la gente y ayudarte a comunicar eso también. Ah, bueno, sí, el podcast es como escritora, digamos, otra temática que tiene que ver con los duelos, con las pérdidas, se llama Guía Práctica para la Mujer Separada. Sí. Y bueno, es mi primer podcast, digamos, que bueno, está buenísimo, los invito si quieren a escucharlo, ya estoy escribiendo el episodio 2, así que bueno, digamos, ahí todo mi mundo literario y de creación, porque para mí los experimentos de desconexión tienen que ver con la búsqueda de creación, ¿no? Claro. Así que, bueno,
Ahí yo uno todo, digamos. Bueno, buenísimo. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, chicas, muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Adiós. Adiós. Bueno, así pasaba Clara Oyuela en nuestra columna, hablando de sus experimentos de la desconexión. Citas, conversaciones para crecer.